RTP. A Luis Javier Bustos Aguilar, él es experto tributario. Conversaremos con él sobre los cambios y las actualizaciones que está haciendo el Servicio de Rentas Internas. Bienvenido a la mañana en RTP, buenos días. Gracias, muy buenos días. Un gusto saludarles. Primero vamos un poco a la información como se presenta, se está haciendo a través de estos comunicados o boletines. Esa es la manera en que debe comunicar el Servicio de Rentas Internas, siempre y cuando no haga ninguna variación dentro de lo que tiene permitido cobrar. A ver, el SDI, dentro de sus facultades, no nos olvidemos que el cobro de tributos solo puede venir a través de una ley que viene de la Asamblea Nacional. El SDI es el órgano aplicador de los tributos o de los impuestos en el Ecuador y dicta resoluciones de carácter general tendientes a la aplicación y la recaudación de estos tributos. Frente a eso saca circulares, como algún tema que surgió la semana anterior sobre el tema del IVA, y va haciendo algunos ajustes o algunas modificaciones también con lo que tiene que ver ahora la última de la semana anterior, podríamos decirlo, ajustes con lo que tiene que ver a cómo debe ahora hacerse las declaraciones y pagos sobre los impuestos al valor agregado que hacen las personas naturales y los establecimientos de comercio. Y entonces, en virtud de eso, hay una realidad que a todos los ciudadanos nos pasa, que si bien la ley y el Código Civil dice que la ley se presume conocida por todos y que entra en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, con la gran difusión normativa y cantidad de información que sacan los ministerios, la propia asamblea, se vuelve algo que no es muy digerible para los ciudadanos, y de alguna forma por eso es deseable también que los medios de comunicación y que las administraciones públicas y el SDI sí hagan una difusión de esta normativa, porque luego en el día a día sí es importante conocerla y entender cómo se hacen las declaraciones y los efectos, porque luego todos estos incumplimientos a la final nos encontramos con multas que bajo las circunstancias actuales en las que está el país siempre son difíciles de asumir, y lo peor de ello es que sea por desconocimiento. Entonces vienen esta suerte de boletines, de unas resoluciones o circulares que saca el Servicio de Rentas Internas. Señor Bustos, ¿cuál es la diferencia? Digamos, ¿qué es lo que estaba pasando ahorita? Las personas hacían su declaración del impuesto al valor agregado, de repente que en cero, o no se cancelaba. ¿Qué es lo que varía ahora en la información y la obligatoriedad que impone el Servicio de Rentas Internas? De toda la vida, y quienes hemos estado vinculados a alguna parte a los temas tributarios y los ciudadanos habrán caído en cuenta que normalmente, efectivamente, nosotros hacemos nuestras declaraciones y pagos de IVA, de renta, retenciones y una serie de obligaciones con el SRI, con los municipios. Uno hace la declaración y luego procedía a hacer y luego inmediatamente coincidía y se hacía el pago. Pero no siempre se tiene la liquidez para hacer los pagos de los impuestos. Sí. Por A o B circunstancias no me han pagado, he tenido otros gastos extraordinarios, temas de IES, liquidación de trabajadores, y entonces a veces la caja de las personas no nos alcanza para cumplir todas estas obligaciones, y hacemos pagos posteriores sabiendo que esos pagos tienen intereses y multas. Y justamente, sí, señor Bustos, este tema de tributar justamente en un mes que es tan complicado, ¿no? Porque obviamente tú estás arrastrando deudas, especialmente de Navidad, donde realmente los costos de hacer tu cena, de comprar ciertos juguetes o regalos, y después vienes también con el inicio de clases. Yo digo, a veces el poder lograr pagar esos tributos y esos impuestos golpean a la caja familiar. O sea, realmente la problemática de tener que pagar todo en una sola y no realmente distribuir esos pagos a través del año. Exactamente, eso que le pasa al ciudadano común también le pasa hacia las empresas. También hay pagos de utilidades, décimos u otras obligaciones. Entonces es normal, y en todo negocio no lo que uno cree o dice tener es lo que tiene uno en el banco.
Y entonces, normalmente, desde que han existido estas declaraciones de IVA, renta y retenciones, eventualmente, luego uno cubría esta declaración que se presentó, porque sabemos que no presentar las declaraciones tiene multa, y se hacían el pago ya no en abril, sino en mayo, en junio, en julio, en la medida que uno podía hacer gestión, tenía más ingresos, podría cobrar facturas, porque luego en época de crisis o de dificultad también uno trabaja mucho, pero no todos los clientes le pagan a tiempo y eso repercute en los pagos de los impuestos, no porque la gente no quiera pagar o quiera dejarle hacer, sabiendo los sistemas de control que tiene el SRI. Entonces yo empezaba diciendo que uno de los problemas que tiene el SRI actualmente es que puede en sus estadísticas reflejar que mejora sus recaudaciones. No nos olvidemos que de cuando en cuando también el SRI acaba el mes y dice, hemos superado la meta de recaudación frente al 2024, Ventas. al 2025, al 2023 y todo, pero bueno, recauda más, pero se está llenando también el SRI de complicaciones en la caja fiscal porque todo aquello que dice que recauda no está siendo pagado y se ha quedado con un montón de declaraciones de IVA, por ejemplo, en los contribuyentes dicen, sí, le debemos 10 millones distribuidos en una serie de compañías y empresas y personas naturales y luego no se están realizando los pagos. Señor Bustos. Entonces, el sistema se endurece ahora porque si se presenta la declaración y no se paga en ese momento, esta resolución dice que es como que no se hubiera presentado la declaración. Y más allá de decir que no se ha presentado la declaración, las personas debemos estar conscientes que cuando los efectos o el SRI dice que no se ha presentado la declaración, debo volver a presentarla y lo que se presenta fuera de plazo tiene intereses, multas y recargos. Entonces, ese es se endurece el sistema tributario y se vuelve más gravoso para quien presente la declaración y no realice el pago. Ahora, señor Bustos, incluso a veces el mismo Estado te debe, ¿no? Cuando eres proveedor y no puedes hacer las cancelaciones, ¿entiende eso? Le hago dos preguntas en una. ¿Qué porcentaje existe entre esas personas que declaran pero no pagan? Y la otra es... ¿se presta esta declaración sin pago para luego presentar una sustitutiva por un valor menor? Se puede los efectos son efectivamente justo esos dos, es decir, tanto de contribuyentes que presentan una declaración y el SRI tiene una expectativa de cobrar 10, 15, 20 o 50, más o menos la cartera de cobro del SRI está alrededor de los 4.000 o los 5.000 millones de dólares actualmente. Y luego también los contribuyentes, no solo hay un tema de omisión, porque luego tenemos otro grupo que podríamos llamarlo de malos contribuyentes, luego hacen sus declaraciones sustitutivas a efectos de disminuir el IVA a pagar, y luego los sistemas de control no son tan, no digamos efectivos, pero sí no son tan rápidos de control en el tiempo por el SRI, que se vuelve para la administración inmanejable ver todas las sustitutivas que se han presentado. Entonces hace un corte por la línea más fácil y es cargárselo al contribuyente de usted presente la declaración y preséntela no solo bien presentada, sino tenga el dinero y los recursos para pagar esa declaración que me está presentando. Caso contrario, yo la voy a tener no presentada y la declaración no presentada luego tiene una multa del 3% mensual sobre el IVA causado. Y justamente, señor Bustos, el tema de los deducibles, o sea, antes realmente se podía deducir bastante dentro de sus declaraciones, en otros países se lo hace también, más que todo a las personas que obviamente tienen chicos jóvenes y están entrando a la escuela, que eso siempre a mí me preocupa, ¿no? Obviamente tú tienes tus décimos, pero al mismo tiempo ese décimo, como entra, sale al mismo momento. Esos deducibles no deberían realmente incrementarse y poder dar ese alivio a las personas que tienen que declarar y que tienen que pagar en un momento tan álgido como es el inicio del año. Sí, efectivamente, en el tema de gastos deducibles de las personas naturales hay dos circunstancias. Hay una base desgravada que maneja el impuesto a la renta
que considera lo que debe ser la fracción básica, pero de un tanto acá existe, y yo comparto la percepción suya también, de que muchas personas dicen ya los gastos personales no son con lo que era, porque uno, al hacer su propia declaración, o cuando se hace ayudada de un contador, te dice, no, ya llegaste al tope de los gastos, ya ni te preocupes de pedir más facturas, no te va a rebajar nada. Entonces, todos esos ajustes, de algún momento también propician la informalidad, porque si uno ya no tiene el incentivo de los gastos de educación, de los gastos de salud o de alimentación, que normalmente es donde uno exige la factura y le exige con datos además, dice, no, déme con mis datos o con los que fuere. Obviamente, cuando uno existe ya esta percepción, porque se han tenido una serie de reformas en nuestros sistemas tributarios, y básicamente lo que ocurre con una gran parte de los ciudadanos, una buena parte no paga impuestos porque está con un salario que debe estar rodeando el salario básico, y otra buena parte de contribuyentes ya de clase media o clase media alta, probablemente en mayo, en junio, en estos meses ya llega a copar lo que son en facturas de gastos de educación, salud, vestimenta, cultura, turismo, y entonces ya se relaja el resto del año para no pedir facturas. Entonces, a veces esta pretensión de querer recaudar más, de necesidad de recursos también, sin tener en cuenta las necesidades personales del individuo y de su familia también, permite que otros sectores de la economía se manejen dentro de la informalidad y deje de estar contribuyendo al Estado, cuando los ciudadanos deberíamos ser de alguna parte una suerte de fedatarios o agentes del SRI, exigiendo facturas sabiendo que eso va a ser efectivo y me va a permitir deducir el pago de impuestos. Señor Bustos, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana y darnos claridad sobre estas declaraciones. Un buen día para usted, ¿ah? Un buen día, ha sido un gusto para ustedes. Gracias. Gracias. RTP